Hola, muy buenas noches. Nos encontramos en nuestra primera clase formal de la que será la serie de clases de náhuatl de El Salvador. Hoy, en esta ocasión, vamos a comenzar por el principio, a pesar de que tan el principio de la historia de esto no es. Es el principio de nuestro movimiento pedagógico. Pero, como tal, lo que vamos a ver ahora es una cosa que viene, digamos, en los últimos años, o sea, que es de la última etapa social del náhuatl, eh, que es el alfabeto. Si ustedes vieron la clase que subí sobre náhuatl mexicano, bueno, no la pueden haber visto ahorita, la acabo de subir, perdón, pero acabo de subir una clase sobre náhuatl mexicano en el cual hablábamos sobre Leo, la guerra Leo, ortográfica que se mira, tiene, la guerra por favor ortográfica que se llena tiene entre las el internet instituciones por mensaje. en México acerca de cómo debe ser escrita la lengua náhuatl central. Ya ahora con las demás, pues será, será una cuestión de varias décadas para que puedan haber consensos fuertes. En cambio, en nuestra realidad en El Salvador, tenemos ya un alfabeto estandarizado que está basado en un 99% en el alfabeto que se desarrolló a mediados de los años 2000 por un equipo de lingüistas y hablantes nativos de las comunidades que llegaron a un consenso que nos ha salvado la vida muchísimo en un proceso de revitalización, sobre todo cuando estamos hablando de una lengua que tiene tan poquísimos hablantes como esta. Sí, o sea, como decíamos la última vez, tenemos solamente 200 hablantes. Sin embargo, la gran mayoría del poco movimiento que se hace en lengua náhuatl en redes hasta el momento es en este alfabeto Buenas estandarizado. Es noches. un alfabeto que se llamaba en un primer momento Iniciativa para la Revitalización del Idioma Náhuatl, IRIN, pero luego fue siendo adoptado por otras instituciones, como por ejemplo TUCHIC, como por ejemplo Colectivo Tsunejegat. En las pocas intervenciones estatales que se ha tenido con la lengua ha sido en este alfabeto, existiendo también otras propuestas, como por ejemplo una que se hizo de la Don Bosco, que pues socialmente, que estaba bien, pero que socialmente pues no cuajó, o por lo menos no lo ha hecho todavía. Pero bueno, comenzaremos diciéndoles que existe, por ejemplo, en la península de Yucatán, la lengua maya, que sabes no está en peligro de extinción, por lo menos no a los estándares aplicables al náhuatl, no está en peligro de extinción, tiene más o menos entre medio millón y 3/4 de millón de hablantes, pero surgió una cosa que se llamaba el alfabeto de 1984, que es un conjunto de lineamientos para los cuales se va a escribir la lengua maya con la mayor cantidad de autocohesión posible, o sea, que tenga la mínima cantidad de arbitrariedad y que cuando yo escuche una palabra que nunca había escuchado antes en esta lengua, sepa cómo escribirlo porque tenga predictibilidad. O sea, que siga sus propias reglas, que no pueda yo escribir una misma palabra de dos maneras diferentes y que ambas estén correctas. Entonces, esto no puede ser un proceso, no puede ser un proceso impositivo, tiene que ser un proceso pues de convencimiento, ¿no? O sea, que de las personas que utilizan la lengua a manera escrita vayan viendo cuál es la forma más adecuada y cuál es la que más solventa sus necesidades gráficas, ¿no? Entonces, allá por el año 2005 más o menos, se crea esta organización que ya no existe, de hecho, uno de sus fundadores fue mi profesor de náhuatl, ya fallecido, el doctor King, quien hizo mucho trabajo de campo, etcétera, y también ayudó en el desarrollo de esta propuesta ortográfica que ahorita la vamos a desglosar en mayor detalle, ¿no? Hasta el momento, la lengua náhuatl, que había comenzado a ser escrita hasta donde sabemos por los años 30, existen documentos anteriores que se cree que podrían estar en náhuatl. Yo sinceramente creo que no lo están. Eh, pongo todo, estoy muy convencido de que los documentos anteriores que se tienen en supuestamente náhuatl, por ejemplo, los coloniales, no están en náhuatl del Salvador. Ahorita vamos a ver más o menos por qué, pero los primeros registros escritos que tenemos son de principios del siglo XX. ¿Cuál fue el gran problema con esto?
los escritos habían sido hechos de lingüistas para lingüistas. Es decir, yo como estudioso de la lengua náhuatl creo un alfabeto para poder escribir mis notas y para poder compartirlas con otros lingüistas, pero no así para que la comunidad de hablantes utilice este alfabeto como una vía de comunicación práctica en su vida cotidiana. O sea, eran alfabetos que eran escritos de lingüistas para lingüistas, pero no de hablantes para hablantes, ¿sí? Respecto a los sistemas de escritura previos al alfabeto latino, con la cuestión del náhuatl se sabe muy poco y se cree que probablemente no había. O sea, no tiene nada de malo admitir que es muy probable que haya sido una sociedad ágrafa anteriormente a la entrada de los caracteres latinos. Que sí existían sistemas gráficos, sí. Ya, que se pudieran llamar alfabetos, no. Hay híbridos iconográficos alfabéticos, por ejemplo, entre los pueblos zapotecas y mixtecas. Había uno muy desarrollado entre los nahuas del centro, en lo que ahora es, en lo que fue Tenochtitlán y ahora Ciudad de México. Y hay un sistema gráfico perfectamente desarrollado para los pueblos mayas. Es muy posible que haya existido uno de estos sistemas híbridos, como los que existían entre la Mixteca y la zona zapoteca, pero hasta el momento no se tiene registro de ello. Y el hecho de que no se tenga registro de ello, a pesar de que sabemos que hubo expolio y que hubo eliminación de material gráfico, el hecho de que no se sepa casi nada que no se sepa nada de ellos, da una gran probabilidad de que no hayan existido, porque son los mismos procesos que pasaron otras poblaciones indígenas con la eliminación de su memoria gráfica, que sí dejaron suficiente, que sí dejaron suficiente huella como para que pueda ser descifrada o hasta reutilizada hoy en este último tiempo. Así que no hay mucho detrás de ello. Lo rompedor de Irín es que en su momento sí comienza a ser una propuesta que es utilizada para la difusión, o sea, que sí es para que yo como hablante, si tengo algo que decirle a otra persona que también habla náhuatl, pueda utilizar este alfabeto, ¿sí? Entonces, no tiene un nombre oficial como tal, porque no lo hay, pero como les digo, es el de uso expandido y es el de uso difundido, o sea, en praxis, el hablante y el practicante de náhuatl ha oficializado esta forma porque es la más utilizada por todas las personas que saben hablar el náhuatl y que están alfabetizadas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Vale, si no, comenzamos. Perdón, Carlos, no exactamente del tema, pero ¿será que nos vas a dar algún folleto o algunas, no sé, ¿verdad? Algunas apuntes como para la clase o va a ser igual que la vez pasada? Para ir tomando nota, digo yo, o sea, porque la verdad que todo lo que decís es súper interesante, entonces, me gusta tomar nota, pero como ya cuando vas a entrar al tema de la lengua ya se me hace más difícil, ¿verdad? Entonces, solo quería saber si vamos a tener algún material de apoyo. Nada más, gracias. Vale, material de apoyo como tal para esta clase no hay que ir siguiéndolos como tales, pero sí les había entregado en el grupo anterior un paquete de varios PDFs que me viene bien para mencionarlos también, de Sí, varios eso los PDFs tengo, que sí, venían sí, sí. con, ajá, vale, perfecto. Entonces, todo lo que vamos a ver acá, si necesitan alguna especificación más directa de dónde se saca, por ejemplo, en el caso del vocabulario les voy a decir hasta el nombre de él o la hablante que me lo dijo y el contexto, porque eso se puede. Si no, para que veamos, por ejemplo, en dónde se documentó tal fenómeno gramatical, etcétera, etcétera, todo eso lo podemos lo podemos, les voy a decir yo en dónde pueden encontrar, incluso la página si quieren, del curso de gramática náhuatl, del Timomachtigan náhuatl, y del vocabulario náhuatl mujmusta de Werner Hernández. O
sea, si necesitamos cita, por ejemplo, nos podemos ir a esos. Más material que ese, ya no hay. Okay. O sea, nos referíamos, o sea, hay más materiales sueltos, evidentemente, pero se requiere de un ojo un poquito más crítico y entrenado para poder separar la paja del trigo, no sé si me explico. Sí, cómo no, Ajá, gracias. entonces, si lo que necesitábamos era un extracto, un corolario o algo por el estilo de los temas que vayamos abordando acá, es que no tenemos un orden preestablecido, pero sí podemos irlo generando nosotros. Por ejemplo, no están anotadas en ningún lugar más que en el programa del propio, más que en el programa de este propio curso, por ejemplo, la utilización de el sistema de tablas que vimos en el curso intensivo. Entonces, eso lo podemos ir generando nosotros. O sea, eso del sistema de tablas es una cosa que no viene, por ejemplo, en los trabajos de King. Viene expresado lo mismo, pero simplemente este sistema de tablas es una forma de organizarlo de manera más sencilla. Así Entonces, es. eso lo podemos Más ir haciendo. sistematizada, sí. Gracias, Eso lo podemos ir haciendo. Pero también nos vamos a ceñir mucho a la libertad de, como les decía, que la primera media hora es de clase, la primera hora es de clase, la segunda es de resolución de dudas. Quería que fuera este curso más al estilo de ir apoyando el aprendizaje de las personas que ir diciéndoles yo qué tipo de cosas es las que nos toca estudiar ahorita. No sé si me explico con eso. ¿Cómo no? Sí, claro. Lo único que ¿para qué te voy a mentir? Yo solo recibí la Semana Santa el curso, nunca he recibido clases de náhuatl, no sé nada. Yo voy a cero, ¿verdad? Pero sí, voy a hacer Sí, todo claro. el esfuerzo porque estoy interesada. Pero este curso también es desde cero, ¿eh? O sea, Sí, tenemos la ventaja del curso intensivo que recibimos en Semana Santa, pero también aquí vamos a ir desde cero. Ah, ok, perfecto, gracias. O sea, si vamos, por ejemplo, a ver de nuevo desde cero, ahorita vamos con el alfabeto, por eso estaba platicando de esto. Vamos con el alfabeto, vamos con los números, vamos con todo Ya. desde cero. Ok, solo que este va a ser un poco más lento, más detallado, menos Exactamente. a quemarropa como el otro, que es súper No, rápido. en el otro sí fuimos crueles, pero era por esto mismo, ¿no? Porque había que generar un grupo para este otro que ya estuviera un poco más preparado con las cuestiones. Ok, gracias, Carlos. Bueno, pero comenzaremos ahorita. Sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Vamos a comenzar con el sistema vocálico. ¿Bien? Es bien sencillo porque es de 4. Voy a subir Es de 4 vocales. A, E, I, U. Muy bien. ¿Por qué solamente 4 vocales? Bueno, si ustedes habrán alguna vez tomado una clase de inglés, verán que el inglés tiene muchísimas vocales en realidad, más de las que representa gráficamente. O sea, en el caso de las vocales, realmente es una cosa que no existe. Verán, las vocales son esta parte de la fonología en la cual el sonido no lo hacemos moviendo la lengua o los labios, sino que utilizamos únicamente la garganta, o sea, no tiene punto de articulación. Simplemente hay una forma hay una forma cartesiana de describirlas que es altura y anterioridad. O sea, todas las vocales del mundo las podemos leer en un plano cartesiano como si estuviéramos en el 7º grado haciendo el eje X y Y. O sea, por ejemplo, si son más altas, significa que abrimos más la mandíbula, y si son más anteriores o más posteriores, significa que movemos la lengua hacia adelante o hacia atrás. Todas las vocales que conocemos pueden marcarse con un punto en este cuadrante con esos 2 parámetros, ¿no? Entonces, lo que tenemos en las lenguas es que todos los seres humanos tenemos la misma capacidad, exceptuando con una cierta diferencia por la anatomía femenina y masculina,
Pero, quitando esto, todos tenemos el mismo rango para hacer todas las vocales que existen en todas las lenguas. Lo que pasa es que dentro de mi inventario fonológico es el número de letras que yo entiendo como hablante de una lengua, ¿sí? El inventario fonológico del castellano hablante tiene 5 espacios. O sea, si una persona dice y otra dice hay una pequeña apertura de más ahí, por ende, dentro de nuestro plano cartesiano, estas dos serían 2 puntos diferentes, pero el hablante no entiende de puntos, el hablante entiende de áreas. Hay un área en la cual suena aunque lo haga muy alto, muy bajo, etcétera, etcétera. Dentro de esta área imaginaria voy a seguir escuchando Lo mismo nos pasa con A, E y U, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El castellano hablante tiene un área en la cual entiende que hay 2 áreas intermedias, la O y la U. La diferencia entre la O y la U ya ni siquiera es una cuestión de apertura, es la protrusión. O sea, yo hago U por hacer los labios un poco hacia adelante. Y, y para el castellano cambia totalmente el significado. Con hacer los labios un poquito así, es otra cosa, ¿sí? Ya no es O, sino que es U. Muy bien. Lo que pasa es que esta distinción el náhuatl no la hace. No por hacer U, voy a cambiar el significado. Hay pueblos en los cuales se dice, por ejemplo, totonic, para decir caliente, y hay pueblos en los que se dice tutunic, ¿sí? Como castellano hablantes, esa diferencia la hacemos, porque tenemos la O y la U como 2 áreas diferentes dentro de nuestro plano vocálico. Este plano vocálico para el náhuatl hablante tiene una única área en la parte de abajo donde O y U entran y da igual. Para contarles una de las anécdotas, cuando estuve en casa de don Francisco Ramírez, en paz descanse, le contábamos que en el pueblo de Junto, para decir búho, decían tecolot. Él, al ser un hablante de Santo Domingo de Guzmán, decía tegulut. Y entonces nosotros dijimos, ¿saben que en Cuisnahuat dicen tecolot? Y él nos dijo, pues sí, porque así es, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo se dice? Le preguntábamos nosotros. Y nos decía, tegulut. Sí, pero ellos dicen tecolot. Él no entendía la diferencia. Así como, por ejemplo, es un ejemplo que siempre pongo, el purépecha tiene una vocal que es la I, que es una I, pero con un poco más de apertura de los labios, I. Entonces, para ellos, hipotéticamente, la palabra sí significa una cosa y la palabra sí significa otra totalmente diferente. Pero si le preguntamos a un castellano hablante, cuando oye la palabra sí, le dicen, ¿qué dijo? Y él va a decir, dijo que sí. No entiende la diferencia porque esa diferencia es social, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar hablantes mencionando las cosas con O y decir, por ejemplo, olot para decir olote y otro que utilice la U para decir ulut, como en olote, ¿no? ¿Esto genera diferencias entre los pueblos? Rivalidades de decir que habla feo el náhuatl de la par y que el mío es más bonito, pero nada más allá. Es totalmente comprensible. De la misma manera que un argentino dice yegua en lugar de yegua, pero yo le entiendo, y yo digo zapato, y un español diría zapato, pero igual me entiende. De esa misma forma van a ser las variaciones que vamos a encontrar dentro del náhuatl de El Salvador. Así que, sí, vamos a veces a encontrar personas que van a pronunciar algunas cosas de una manera, pero eso no significa que esto se vaya a llevar a la grafía, ¿sí? Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Todo bien. Todo bien. Lo único que quizás si dicen la O en algunos lugares y en otros la U, ya serían como rasgos característicos de cada pueblo en ese caso. Sí, sí, de la misma manera que yo digo misma manera, y eso que estoy haciendo eh, se llama fricativa bilabial, se llama nasal bilabial sorda. Mismo, sería el
fa, fe, fi. Es como una F, pero con los labios en lugar de con los dientes. Mismo. Acabo de hacer eso y nadie, aunque venga de España, me va a decir que se dice mismo de ningún lugar, ¿no? O sea, esas variaciones existen en todas las lenguas. Por lo que lo menciono y hago tanto énfasis en esto es porque hay mucha comunidad de neohablantes que trata de pelearse por una especie de pelearse por una especie de canon, ¿sí? De una forma correcta de decirlo, cuando realmente no existe tal cosa, ¿sí? Entonces, eso lo hace un poquito más difícil a la hora de aprender, pues hace que tengamos que estar pendientes de otro montón de cosas, además de las que ya nos atañen, como por ejemplo aprender la propia lengua en sí, pero en realidad lo enriquece muchísimo. Uh-huh. Entonces, vamos con las consonantes, ¿sí? Va a ser muy sencillo todo esto. Vamos a tener, vamos a tener la che pronunciada exactamente igual que en, perdón, vamos a tener la che pronunciada exactamente igual que en castellano, como por ejemplo en la palabra chil, que como se imaginarán significa Chile, ¿sí? O sea, igualito. Vamos a tener la H, no la vamos a utilizar nada más como tal. Vamos a ver, H, I, J. Vamos a tener la letra J, que se pronuncia un poquito más suave, entrecomillado, que la del castellano. Si alguna vez han escuchado hablar a los españoles, han escuchado que ellos dicen mujer, gente, con una G y J bien fuertes, ¿no? La de Centroamérica es mucho más calmada, por decirlo de alguna manera, y la del náhuatl va a ser todavía más, muy suavecita, muy parecida a cuando los venezolanos dicen gente, ¿sí? Tanto así que muchas veces la vamos a poner al final de las palabras que vengan del castellano. Esto seguramente ya lo habrán visto en internet y todo esto, que las personas que están hablando, que están poniendo cosas en náhuatl, cuando ponen una palabra en castellano que termina con vocal, le ponen una J final, ¿no? Como por ejemplo en la palabra, ahorita que se me ocurra, buque. Buque, que significa barco, ¿no? O sea, barco grande, no embarcación pequeña, vamos a ver. Me van a decir, pero es que ¿para qué le pongo esta si casi no se oye? Si alguna vez estudiaron francés, van a saber que existe una cosa que se llama la liaison, que hace que a veces algunas letras no se pronuncian a menos que la siguiente palabra comience con vocal. Esto es una cosa que nos va a pasar bastante acá en náhuatl. Esa J que le vamos a poner al final a las palabras del castellano que terminen con consonante, no va a sonar, a menos que la siguiente comience con vocal. Entonces sí, ¿sí? Luego tenemos otra fuente de polémica para nuestro alfabeto, que fue la letra K. ¿Sí? La letra K tiene algunas peculiaridades de pronunciación en la mayoría de los pueblos no hablantes y por la mayoría de los hablantes en cada uno de estos pueblos. O sea, los que no la usan son minoría. Perdón, los que no usan este fenómeno son minoría, que es la sonorización. ¿Qué significa la sonorización? La sonorización significa que voy a pronunciarla con sonido en la garganta, o sea, vibrando las cuerdas vocales. Voy a poner un pequeño ejemplo con la palabra Cojtan. Cojtan, ¿sí? Bueno, pero es que esta tiene una pequeña, tiene una pequeña trampita, que es que esta K proviene en realidad de un dígrafo KW, así que vamos a utilizar otra por el momento. Vamos a ver con Kuge. Esto depende de en qué pueblo nos encontremos, así que por el momento no se molesten con eso. Eso viene por observación, ¿sí? La K se llama oclusiva velar sorda. Significa que no muevo, si yo estoy hablando
y me pongo la mano en la garganta, voy a escuchar cómo mi garganta vibra, sobre todo al hacer las vocales, porque las cuerdas vocales están funcionando. En cambio, si yo hago el sonido, la garganta no vibra, solamente por el movimiento y salida del aire. Pero si yo hago que, que, con G, sí vibra. La diferencia es únicamente esa vibración, ¿no? Entonces, cuando las personas dicen, por ejemplo, algunos pueblos dicen cal para decir casa y otros dicen gal, simplemente es esa, así como había una pequeña variación que para los castellanohablantes tiene mucho significado, que es mover hacia adelante un poquito los labios y hacer de una O una U, y que para nosotros lo cambia todo, pero para el náhuatl no cambia nada, es lo mismo que tenemos acá. Esta pequeña vibración de las cuerdas vocales no cambia nada para el hablante, y para nosotros como castellanohablantes nos hace un lío, ¿no? Entonces tenemos que el pueblo que más utiliza esta sonorización es Santo Domingo de Guzmán, que como ustedes saben es el pueblo que más hablantes tiene. Para ellos, la K solamente puede sonar sin sonorización, o sea, solamente puede sonar como K cuando está en contexto final, o sea, cuando va hasta el final de palabra. Si está en medio de dos vocales, entonces hay que sonarla como G. Y si está al principio de palabra, hay que sonarla como G. Porque ya vamos a ver un poquito más de fonotáctica, pero en el náhuatl solamente podemos tener una secuencia de consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante, y dos consonantes no pueden tocarse dentro de la misma sílaba. ¿Sí? Entonces, cuando dentro de esta sílaba la K está en contexto final, va a sonar como K, nada más, en Santo Domingo de Guzmán. Cuando esté en el contexto del principio, entonces va a sonar como G. Incluso cuando esté en contexto intervocálico, las dos vocales la hacen sonar como G. No nos vamos a complicar con esto, ¿sí? Van a irlo viendo a lo largo, a medida que vayamos avanzando, se van a ir dando cuenta de cómo va funcionando esto, y ahorita que lo estoy exteriorizando, ahorita que lo estoy describiendo, puede sonar como algo muy difícil, pero realmente no lo es. Entonces, ¿qué nos hizo esto? Que antes de que tuviéramos un sistema ortográfico que tomara en cuenta todas estas cosas, teníamos cosas como, por ejemplo, Nicknegi, que significa yo quiero, que mucha gente decía que tendría que ser escrito de esta forma, Nicknegi. Lo que pasa es que esto fosiliza esta sonorización y convierte el gui en una cosa definitiva, y si le paso el texto a una persona que es de Cuiznahuat, pues ella sí diría Nikneki, ¿sí? Entonces solamente es una cuestión de unificación de normas. Y que pues tampoco son tan difíciles de manejar, ¿no? Luego tenemos cosas como, la mayoría son muy sencillas, si me salto alguna me dicen, muchas no van a aparecer. La L, como por ejemplo en la palabra Lala, que significa naranja. A ver, no es una palabra originalmente náhuatl, bueno, pero ahora es náhuatl, evidentemente, porque Lala no es español, pero proviene del español medieval, que era la la lancha, Lala, ¿sí? Mucho así ha pasado con estas cosas, como por ejemplo con la palabra pula, que es de la P, que tampoco vamos a darle demasiada importancia porque funciona exactamente igual que el castellano, la P. Tenemos, por ejemplo, la palabra pula, que significa plátano, y que pues viene de pulátano, porque les había dicho que dos consonantes no se pueden tocar en náhuatl, ¿verdad? En la misma sílaba, pues esto pasó acá. Entonces pusimos una cosa que se llama epéntesis, que la vamos a ver muchísimo a lo largo de este curso, que es de cuando me viene una palabra del extranjero y viene con dos consonantes juntas, voy a tener que meterle una vocal ahí para que la lengua me deje funcionar, porque a la lengua no le gustan estas cosas, porque su fonotáctica es estricta, y todas las lenguas tienen de intervencionismos, ¿no? Entonces, pues de plátano pasó a pulátano, y de esto a pula.
Entonces es por lo que es así, ¿no? Para darles un pequeño adelanto de un ejemplo de cómo funciona esto de la fonotáctica, va por lo siguiente. ¿Han visto ustedes que escribimos así en castellano, estándar, cuando proviene del standard, y le metimos una E aquí que pues no debería venir, pero que nosotros como castellano hablantes, en lugar de star, pronunciamos estar, ¿sí? O que palabras como, por ejemplo, stream, creo que así se escribe, ¿verdad? Stream. Nosotros para castellanizarlo le decimos streamer, es porque le ponemos esta E al principio, porque la fonotáctica del castellano nos dice, a mí como lengua castellana no me gusta que las palabras comiencen con S y con T, no va a pasar. Y el hablante dice, pero es que así me vienen del otro idioma, yo tengo que hablarlo. No, aquí en el castellano no vamos a hacer esa cosa. Y si quieren que la palabra funcione, le ponen una E al principio, porque yo no quiero estar viendo esas faltas de respeto de que una palabra comience con la secuencia ST. ¿Por qué? Así funcionan las fonotácticas. Estas limitaciones nos hacen que tengamos directrices para poder caminar y organizar las palabras dentro de nuestra lengua. Entonces, por eso pasa esto, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Una pregunta, yo estoy en un curso de náhuatl, lo estoy llevando ahorita, pero me llama la atención, pues, vaya, por ejemplo, Soyapango se escribe en náhuatl Suyatpanku. Entonces mi pregunta es, y así hay muchas otras palabras aquí que provienen del náhuatl. Mi pregunta es, ¿en español se dice Soyapango o es lo que usted está explicando ahorita, que se le han agregado vocales en este caso para decirla en castellano? ¿Eso es lo que ha pasado? ¿O el español pronunció mal el náhuatl? Ahí sí no tengo claro eso. Vale, no es que los pronuncie mal, es que las lenguas cuando se encuentran algo que no le pertenece, antes de poder meterlo a la casa lo tiene que lavar, ¿sí? Entonces, esto que acabamos de hacer con la palabra standard, que viene por el momento que viene del inglés y que pues hay que ponerle cosas y quitarle otras para que pueda funcionar en mi casa, para que pueda funcionar en el castellano, eso también lo hicieron con los topónimos. Muy probablemente se haya pronunciado Soyapango, pero esta partícula Q no es de uso actual, o sea, dejó de utilizarse en el náhuatl de El Salvador hace mucho tiempo. Y muy probablemente en el momento del contacto con los españoles tampoco se utilizaba ya tanto. En realidad es muy probable que haya tenido que ver con el renombramiento que se hizo por parte de la corona, poniendo nombres en náhuatl a municipios que realmente o tenían otro o no tenían un nombre náhuatl, como por ejemplo todo el oriente del país, que era Lenca, porque tiene un montón de topónimos náhuatl, porque se pusieron a la hora de la colonia. Pues se pusieron a la hora de la colonia porque la mayoría de la soldadesca que traían los españoles en realidad eran indígenas guatemaltecos y tlaxcaltecas que hablaban lenguas mayas y náhuatl del centro. Entonces, normalmente los nombres de los municipios no son tan precisos y tienen 500 años de uso y de desgaste, pero en su mayoría hay una regla bastante interesante que en generalidad puede funcionar, que es los nombres de los municipios que tenían alcaldía a la hora de la independencia del país van a ser normalmente en náhuatl mexicano. Como por ejemplo, hay un municipio que se llama Citalá,
u otro montón que tienen cuestiones que son evidentemente pronunciaciones de lo que ahora es México, pronunciaciones de lenguas náhuatl centrales, y aquellos municipios que se independizaron o que se convirtieron realmente en alcaldías después de la colonia tienen un nombre en castellano o en el nombre que tenía originalmente ese lugar antes del cambio de nombres colonial. Entonces es más normal que las quebradas, los nacimientos, los ríos, los arroyos, etcétera, etcétera, tengan nombres en náhuatl local que los municipios. Los municipios normalmente tienen nombres o reinterpretados o impuestos en la colonia. Entonces están bien difíciles. Con respecto a con respecto a lo de la terminación Q, pues se ve muchísimo aquí en México, por ejemplo, que todo termina en co por Iztacalco, que significa lugar de, no es de uso común en casi ninguna de las lenguas nahuas de acá de México, y tampoco es de uso común en El Salvador. Sin embargo, como estábamos viendo acá parte de estas reglas, si le aplicamos las reglas actuales del náhuatl actual, vivo, a estos topónimos, entonces sale Soyapango. Pero no es que ese haya sido el nombre original del lugar, es que esa es la reinterpretación que nosotros tenemos de cómo pudo haber sonado realmente, ¿sí? Aunque también, como les digo, no sabemos si realmente utilizaban ese sistema de sufijación de lugar como el co, que yo creería que no. Pero si le jugamos a que sí se puede, esa sería Suyapanku, por ejemplo, sería la recreación de cómo podría haber sonado para un hablante de este tiempo, la forma de aquel tiempo. No sé si me explico. Pues sinceramente no. No, es que yo sigo con eso. ¿Fue error de pronunciación No hay, o así no se hay error, pronuncia en el español? no hay error. Es Y, que y Soyapango le pusieron después. Cuando vinieron los españoles que hablaban náhuatl del centro, le pusieron Soyapango, ¿sí? Soyapanco en realidad, pero por nuestra pronunciación en el español salvadoreño, que tendemos a sonorizar muchísimo después de las nasales, Soyapango. Después se hace una reinterpretación cuando tenemos ya identificadas las reglas actuales y cómo funciona el náhuatl actualmente. Ese nombre, si lo hubiese dicho un nahuablante actual, se diría así. Y eso es la reconstrucción, pero no hay error en ninguno de los dos casos, ¿sí? Uno es en náhuatl reconstruido y el otro es en español de toda la vida, ¿sí? Pero no es que realmente así se llamara el municipio antes de la llegada de los españoles. No sabemos cómo se llamaba antes. ¿Vale? Entonces, está bien. Está bien. ajá, entonces, a ver, de muy poquitos de los que sí sabemos cómo se llamaban. Por ejemplo, el propio Cuscatán. Hay otros municipios de los cuales sabemos cómo se llamaban, pero tenemos muchísima duda, y otros de los cuales simplemente tenemos testimonios, como por ejemplo de Santa Tecla, que es la ciudad donde yo nací. Solamente sabemos por testimonio de personas que se le llamaba Pulámil, o sea, que significa el platanar. Si se fijan, no puede ser un nombre precolombino. Y antes de ser la nueva San Salvador, antes del terremoto, pues no existía. Entonces muchos de estos lugares realmente no tienen un nombre con continuidad histórica. Y lo que se hace es una recreación histórica de cómo sería pronunciado por un hablante actual, el nombre actual. Pero eso a conocer los nombres originales que tuvieron en su momento está muy difícil. Realmente son bien poquitos. De San Salvador, por ejemplo, sabemos que se llamaba Cuscatán, pero que de hecho la capital no estaba en lo que ahora es el centro de San Salvador, sino que en antiguo Cujetlán. Entonces, la toponimia está bien difícil. ¿Alguien más? Bueno, pues continuamos.
PQRST. La letra T la vamos a tener igual que en castellano, sin ningún problema. Y ya, como ya saben, aquí no vamos a utilizar TL como en las lenguas mexicanas, así que estamos a salvo de tener que aprendernos la pronunciación para ello. Lo que sí vamos a tener es que además de nuestra letra N, que va a ser normal como cualquier otra, vamos a tener la ANA. La ANA es una letra que no existe en el alfabeto estándar del castellano, pero que sí lo vamos a tener en náhuatl. ¿Cómo lo vamos a identificar y cómo se usa? Pues únicamente es como vamos a pronunciar las Ns que se encuentren en contexto final morfémico, o sea, donde termine una palabra o donde yo siento que termina una palabra, ahí voy a hacer este sonido. Es ma, ne, ni, mo, o mu, ¿sí? Ma, ne, ni. No es ña, no es una ñ, no es na, es ma. Es como si yo quisiera hacer una N, pero en lugar de que lo que toca a mi paladar sea la punta de la lengua, sea la raíz. Ma, 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 ñe, ni. ¿Sí? Lo vamos a encontrar, por ejemplo, a ver, para, para explicar más o menos lo que es linde morfológico. Tsum, en este momento, que no estamos metiéndonos demasiado, va a significar cabeza, ¿no? Y la palabra ejegat va a significar viento. Entonces, si las junto, como una termina con N y la siguiente comienza con E, no voy a decir tsunejegat, voy a decir tsunejegat. De la misma manera que en castellano salvadoreño, cuando digo ellos han hecho, no lo pronuncio ellos han hecho. Nadie en El Salvador dice ellos han hecho, dice ellos han hecho, han hecho. Así es como lo vamos a pronunciar. Nadie dice se han inventado otra paja, se dice se han inventado otra paja. Esa na es la que vamos a utilizar acá. ¿Sí? Y yo sé que puede parecer difícil en su momento, pero todos los que hablamos español en El Salvador sabemos hacerlo, solamente que no nos damos cuenta. Porque, como les decía, la fonología son procesos inconscientes. Son complejos, son muy complejos, son muy interesantes y son hasta artísticamente estéticos, pero el hablante no se da cuenta cuando los hace. Así nosotros tenemos esta letra en castellano del Salvador, que nunca nos la enseñaron en la escuela, pero que todos la sabemos utilizar. ¿Sí? Entonces, no sé si me podrían... Vamos a ver. Voy a poner aquí una palabra y quiero ver si me pueden ayudar pronunciándola. ¿Sí? Ah, vale, por ejemplo, primero, para comenzar, Amada, ¿me podría hacer este sonido en ese de ellos han hecho, pero haciéndolo como ellos han hecho? Ellos han hecho, no sé, quiero decir. Yo Exacto. digo, Ellos ellos han han hecho. hecho. Sí, sí. Ellos han No hecho. hago una Ese na, diferencia de ellos han hecho, no. Sino que yo digo, ellos vale. han hecho. Exacto. Pero ahora que somos conscientes de cómo hablamos, y ahora que sí la entendemos la diferencia entre ellos han hecho y ellos han hecho, es lo que les decía para el nahuablante no hay diferencia entre O y U, suena igual. Para el nahuablante sí hay diferencia entre na y na. Entonces nos toca aprenderlas a diferenciar. Pero tenemos la ventaja de que como hablantes del Salvador, a pesar de que no las sabemos diferenciar, las sabemos hacer. ¿Sí? Entonces, el hablante escucha na y na y dice, esas son evidentemente dos letras totalmente diferentes. El castellano hablante dice, para mí suena igualito, para mí es lo mismo. ¿Sí? Entonces solamente tenemos que aprender a manejar el otro inventario fonológico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que Tsunejegat significa cabeza de viento, o sea, significa loco o tonto, aquel que no tiene nada en la cabeza, así que el viento que entra por un oído puede dar vueltas ahí. Cabeza de viento, Tsunejegat. Es un insulto un poquito infantil para llamarle a alguien tonto o loco. ¿Sí?
y se pronuncia Zunnehegat, que no es Zunnehegat, no es una N, ¿sí? ¿Quién me podría ayudar con la pronunciación de se han inventado? A ver. Se han inventado. Exacto. Ahí tenemos esa A de se han inventado, no es se han inventado, es se han inventado. Esa A es donde vamos a utilizar la NH. ¿Sí? ¿Hay variación con esta también? Hay variación con esta. Hay una que es que en ciertas palabras, que no en todas, en ciertas palabras pueden llegar a pronunciarlo como si fueran NG, como por ejemplo en Santo Domingo de Guzmán, no dicen tanto nemanga, sino que nemanga, pero es una diferencia mínima, ¿sí? O sea, ahorita como lo vamos a utilizar es como un A. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Todo bien. Vale, perfecto. Entonces vamos a otras cositas que nos producen problemas. La SH. La S nos la podemos saltar porque pues, suena igual que en castellano. La SH. Nos da problemas porque en castellano estándar, vamos otra vez, en el castellano de El Salvador la utilizamos, pero en el castellano estándar no existe el sonido sha dentro del español, pero sí existe cha. Y por ejemplo en francés no existe cha, pero sí existe sha. Por eso es que lo que se escribe cliché se lee cliché, porque a pesar de que tengan las letras CH, no lo pronuncian así. Los franceses pronuncian sha, ¿bien? Y nosotros hacemos lo contrario, todo es che, ¿bien? El náhuatl tiene las dos, así que tenemos que aprender a diferenciarlas, a pesar de que estén juntas y se parezcan, como por ejemplo en la palabra que significa flor, que es chuchit. Chuchit, si se fijan, no es chuchit y no es chuchit. Una es SH y la siguiente es che. Chuchit. Y vamos a tener que hacer la diferencia porque no van a ser lo mismo. Por ejemplo, si tenemos digamos, la partícula nech significa a mí y la partícula nesh significa ceniza. O sea, sí cambia el significado y sí tenemos que tener el oído pendiente para que las diferenciemos entre los dos. Es otra de las cosas que les digo, que náhuatl diferencia y castellano hablante no, así como también las hay de viceversa, ¿verdad? Bueno. Otro dígrafo problemático o no tanto es, por ejemplo, la TZ, ¿sí? Me dirán, ¿y por qué hacer esto? ¿Por qué ponerle una forma diferente si ya tenemos una T y ya tenemos una S? Si las juntamos nos hacen lo mismo. Esto nos pasa, por ejemplo, en una cosa que habíamos preguntado en el curso intensivo, que era, por ejemplo, de Tejemetzan. Tejemet, como ustedes ya saben, significa nosotros. Y San, pues significa mismo o solo. ¿Sí? Entonces, Tejemet más San significa nosotros mismos o nosotros solos. ¿Sí? Aquí estamos viendo lo que les decía. Dos consonantes se pueden juntar, pero solamente si pertenecen a sílabas diferentes. Este san puede existir porque esta S y esta N pertenecen a esta A, y este met, esta M y esta T pertenecen a esta E. Lo que no puedo hacer sería esto. No, 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 no. Bien, entonces estas se identifican como dos juntas. Esta no. En este caso vamos a tener palabras como por ejemplo Nantzin, que significa madrecita o señora. Nantzin. Y me dirán, ey, pero aquí, ¿qué pasó aquí? Aquí hay tres consonantes juntas. Nantzin.
Esto no puede pasar. Y es donde yo les digo, es por eso que decidimos utilizar TZ. Cuando decidimos me refiero a colectividad como personas que hablan náhuatl, no que yo haya estado ahí en las reuniones en las cuales se creó esto, pero es lo que a mí me parece también lo más adecuado. Si identificamos que el dígrafo es una entidad fonológica en sí misma, no vamos a tener el problema de confundirla de cuando es que se hayan juntado aquellas dos que la componen, sino que es una cosa diferente, aparte, ¿sí? Y este sería, más o menos, una aproximación a las cuestiones relevantes del alfabeto. Ah, perdón, sí, no, me faltó uno. De la misma manera que vamos a utilizar el TZ, vamos a utilizar KW. Esto también como un dígrafo, o sea, como una única letra. Se va a comportar como una letra en sí. De hecho, tenemos palabras como cuauhitl. Tenemos palabras como cuauhitl que significa madera, palo, etcétera. Y aquí lo vamos a ver. Esto puede aparecer al principio. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que funciona como una única letra, ¿sí? O sea, porque si no, tendríamos que meterle aquí un epentético para que funcionara, y no lo necesitamos hacer. Este es un único dígrafo también. Entonces lo vamos a tomar como tal. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Una pregunta, fíjese Ujú, que estábamos en un tema que se llama los plurales y ujú, hay está Mishtun, que es gato, me parece, ¿verdad? ujú. Entonces, haciendo el plural por, no sé cómo se llama esa forma, le pusimos primero Michun, o sea, la duplicación de la sílaba, más J, pero es bien difícil pronunciarla. ¿Cómo? Michtun, gatos. Mismistun. Ajá, o sea, ya pluralizando gato, como le Ajá. duplicamos la primera, usando la técnica de duplicar la primera sílaba y agregarle G, la pronunciación la siento bien difícil Mm, porque es Che, J, no, M. a ver. No, una cosa. Vamos con esto cuadra por esto mismo. Ahorita todavía no hemos visto pluralización, pero ya vamos para allá, ¿sí? Y solamente por adelantar rapidito. Mixtun es gato. Hay un montón de palabras en realidad para gato, porque también hay una palabra para gato bebé, etcétera, etcétera. Pero Mixtun es gato en general. La pluralización sería Mixtun, no sería Mismistun. Porque la pluralidad de los inconscientes la vamos a hacer contando no la primera sílaba, porque la primera sílaba es mis. Hasta acá, no sé si se ve también cuando estoy seleccionando texto, pero tenemos esto Sí. Sí, hasta se ve, acá. se ve, se ve. La primera sílaba es mis, pero acuérdense que les había dicho, y qué bueno que encuentran que suena raro. No se puede tener una sílaba, perdón, no se puede tener una consonante que no esté tocando una vocal. Esta J se queda solita sin tocar vocal, así que no se puede. Esto no se puede hacer. Esta S pertenece a su I y esta M pertenece a su I. Así que cuando tengamos una sílaba con coda, o sea, una coda es cuando tiene una letra salida, ¿sí? Se la vamos a quitar. Entonces, la pluralidad no la vamos a hacer reduplicando la primera sílaba, la vamos a hacer reduplicando hasta la primera vocal, en este caso hasta la I, ¿sí? Mistun. Y ahí le vamos a aplicar nuestra J, esta J de la que hablábamos que suena muy suavecita. Este va a ser nuestro pegamento para hacer nuestro plural. Entonces, por ejemplo, si tenemos la palabra eh, Ashal, bueno, esto no se puede, igual lo vamos a hacer, aunque no se puede normalmente, porque Ashal es arena y pues normalmente los incontables no se pluralizan, pero vamos a decir que sí. Esto sería lo único que vamos a reduplicar, la A,
porque vamos a reduplicar hasta la primera vocal. Nos quedaría ahashal, ¿sí? Entonces, solo reduplicamos hasta aquí. Mihmistun. Esta S, pues ni modo, por la regla se va a tener que perder. ¿Sí? Sí. Sí, gracias por la aclaración, porque me parecía difícil de leer la palabra. Sí, y eso es bueno que entendamos como difíciles como difíciles de leer las palabras que rompen la fonotáctica. Como cuando dicen, es que en inglés se habla como que si tuviera una papa en la boca, o sea, por eso mismo, porque no estamos, al no tener la costumbre, no lo identificamos como propio, y cuando ya identificamos un sistema como propio y este sistema se rompe, ya entendemos entendemos que ha pasado algo malo. Entonces, sí, cuando se rompe la fonotáctica se nota. Lo entendemos como raro, aunque no entendamos por qué. Son como mecanismos de defensa. Como por ejemplo, cuando me duele una mano, no es que la evolución me haya puesto el dolor ahí para molestarme, sino que es una alarma de revisate la mano, algo te está pasando en la mano, ¿no? Entonces, cuando algo nos suena muy raro en una lengua que estamos aprendiendo, que dominamos, realmente esa incomodidad, pues es una de las herramientas sociales que las lenguas utilizan para mantenerse, ¿no? O sea, para crear una especie de purismo. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de aquí no sé qué ha pasado, pero suena mal. O sea, es lo que entendemos cuando una regla se rompió. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Estamos bien. Vale, perfecto. Entonces, ya que tenemos esta parte con lo más importante del alfabeto, ¿qué dicen? Nos quedamos a platicar un poquito más acerca de la historia de la escritura en náhuatl, o pasamos ya a un siguiente tema, que en este caso sería la diferencia entre transitivos e intransitivos. Como ustedes vean. De mi lado, Tal como les vez. comentaba la vez pasada, yo sí me voy a tener que ir retirando. Bueno. Así que, si es posible, me gustaría que pudiéramos dejar el nuevo tema, que es con el que empezamos, me acuerdo, en la Semana Santa, para la siguiente clase, para repasar y así, pero si el grupo pues decide ahorita empezar con el nuevo tema, pues no hay problema, pues me la veo después cuando lo suban. Vale, vale. Al grupo también le recordamos ahorita que ya tenemos más tiempo, que ya no tenemos la prisa que teníamos en el intensivo, que era de se nos va a acabar esto y no nos va a dar tiempo de todos los temas. Ahora sí podemos hacer esto de esperar, si están de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo, y porque me gustaría más escuchar del tema inicial toda la historia, ¿verdad? Está bien interesante. Vale. Pero no sé qué dicen los demás compañeros. Yo de acuerdo, Carlos, yo creo que hay que hacer como un repaso ahí de dónde viene el náhuatl, de estas mezclas que se hacen a veces, de mezclan náhuatl maya, o entonces hacen una mezcolanza. Creo que es válido hacerlo ahorita. Vale, les explicaba que para el náhuatl, hasta donde sabemos, la escritura es algo nuevo, o sea, es algo que no tiene ni 100 años. Sí, los primeros escritos propiamente, ya sistemáticamente escritos en náhuatl, son de 1930, de un alemán que se llamaba Leonhard Schulze Jena, que vino acá y hizo un trabajo bastante bueno en realidad, solamente que nunca lo pudo terminar por cuestiones políticas, porque cuando estaba acá, pues fue la cuestión del genocidio, entonces tuvo que irse. Sin embargo, nos dejó un texto que también se los compartí en el grupo y que también lo voy a volver a compartir cuando subamos esta clase. Vamos a dejar todos los textos en las descripciones de los videos, supongo. Entonces, esta persona fue la primera
hacer una sistematización para la escritura del idioma. Lo que pasa es que, como les decía, su sistematización no era para que se utilizara entre los hablantes, era para que le pudieran leer otros lingüistas. Sobre que si fue escrito en algún momento, hay incluso algún, ¿cómo es que se llama? Hay incluso algún artículo que dice que en algún momento fue incluso lengua oficial de la corona en el territorio de lo que ahora es El Salvador, etcétera. No creo que haya pasado así. Sobre todo hay un texto que dicen que es el texto más antiguo escrito en náhuatl, no está en náhuatl del Salvador, está en náhuatl, está en una lengua náhuatl, no es la de acá. ¿Cómo? Hay una manera muy fácil de saberlo, ¿bien? Voy a borrar lo que tengo compartido ahorita y voy a comenzar un poquito más. La manera de hacer el pasado en el náhuatl del Salvador es más compleja que la manera de hacer el pasado en lenguas náhuatl del centro de México. Porque, por ejemplo, si tengo la palabra pegua, ¿sí? Y voy a decir comenzó, pesqui. Hay que moverle un montón de cosas aquí y lo vamos a aprender a hacer, no se preocupen. Pero hay que moverle un montón de cosas acá. En cambio, en el náhuatl de allá, simplemente es agregarle una O y quitarle la última. Esto es en náhuatl de Tlacotenco, opeu, a pesar de que el verbo original en los dos es pegua. Como se dan cuenta, tienen sistemas diferentes, ¿no? Hay muchas lenguas que hacen eso de poner O al principio y hay muchas lenguas que no lo hacen. Según la clasificación que hizo Karen Dakin, cuando trabajó sobre el proto-náhuatl, hay dos grandes familias son las que ella llama paleonáhuatl. Las que son del centro utilizan ese sistema, la O. Las que son de las periferias no lo utilizan. El texto del cual estamos hablando, en el cual se dice que es la prueba de la oficialidad del náhuatl en El Salvador, lleva esa O para todos los pasados. De hecho, en un intento de conversión al náhuatl local, probablemente la cambian por una U. No. O sea, si algo tiene eso, significa que definitivamente no es de acá, es del centro de México, ¿sí? No hay ninguna lengua de las llamadas paleonahuas, que es a la que nosotros pertenecemos y de la cual somos el representante más radical, de hecho, no haría eso. O sea, es como que se encuentre en un documento que digan que está en castellano y tenga el plural, y en lugar de decir hombres, diga hombri, porque está utilizando la I del italiano para hacer el plural masculino. O sea, no, ese sistema no es de acá. Y podrías decir, bueno, pero es una lengua romance también parecida, probablemente, pero de hecho es de la otra rama de lenguas romances, que no es no es a la que nosotros pertenecemos. O sea, no está acá. Entonces, definitivamente los primeros rasgos escritos que tenemos, los primeros registros escritos que tenemos de la lengua son de principios del siglo XX. Entonces, no fue hasta más o menos finales de los 90, principios de los 2000, que se comenzó a tener un poco más de intención por hacer una estandarización ortográfica. Esto, pues, llevó al conflicto interno, lo cual es completamente comprensible. O sea, todo el mundo quería dar una opinión, todo el mundo lo hizo, y lo que queda no es el resultado de la victoria en una confrontación, sino que simplemente la que se terminó utilizando cuando compitieron entre ellas por el espacio de los escribientes de náhuatl, que terminaron utilizando esta forma. Eso sí, la gran mayoría de publicaciones que tienen como objeto de estudio el náhuatl, a partir de entonces están en este alfabeto, lo cual nos da una ventaja grandísima, porque nos ahorra muchísimo, muchísimo trabajo. Para darles una
un otro ejemplo, con este mismo que utilizábamos del alfabeto maya del 84, las personas que aprendieron a leer y escribir en maya antes de 1984 ni siquiera conocen o ni siquiera están interesadas en ese alfabeto. Y la intención de la creación del alfabeto no era tampoco cambiar el pensamiento de nadie e irles a convencer de que como habían estado escribiendo estaba mal. Simplemente fue a entregarle a las nuevas generaciones una mejor manera, una manera más sencilla, mejor dicho, no una mejor, sino una manera más sencilla de escribir. Entonces lo que nosotros estamos haciendo únicamente es que nuestra producción en náhuatl sea lo más sencilla posible de leerse para las siguientes generaciones. Entonces, no se trata tampoco de una deslegitimación de otros intentos, como por ejemplo el de la Don Bosco, que sí era un alfabeto autoconsecuente, o sea, era funcional, es funcional, de hecho, creo que todavía se sigue utilizando para cuestiones internas de publicación dentro de la Don Bosco y para la Cuna Náhuatl, pero eso no significa que por ser bueno o por ser malo haya sido relegada al desuso, sino simplemente pues porque fue más visible la otra, ¿sí? Pero el tenerla es una gran herramienta a estas alturas, ¿no? Porque ya tenemos que cualquier texto en la lengua va a ser utilizado como un mismo canon. Entonces, la producción artística, así en general, o sea, Roque Dalton hizo un par de intentos, María de Barata otros, Geoffroy Rivas también la regó muchísimo, de hecho, se fue el de los que más jugaron con lodo, creyendo que construían un castillo con la cuestión ortográfica. Entonces, han habido como muchos intentos muy erráticos, y no fue hasta finales de los 90 que tuvimos el primer debate serio sobre esto. No sé si tienen alguna pregunta sobre eso. Una pregunta, en un curso vimos un tema donde hay una representación gráfica de algunas palabras, no sé si sería. Entonces, eso se valdría decir que es escribir o solamente era una simbología que se utilizaba entonces, donde se demostraba que ellos ya usaban la lengua, ¿verdad? Porque vimos un tema que se llama como, con dibujitos se representa una palabra, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿eso cómo cabría ahí? A ver, hay un montón de sistemas así en todo Mesoamérica, todo lo que ahora es México y Centroamérica. Hay un montón de sistemas así. El que se utilizaba en este territorio para esta lengua no se conoce. O sea, lo que han intentado hacer muchas personas es tratar de traer al náhuatl sistemas logográficos del centro de México, como por ejemplo de la zona mixteca o zapoteca, o de la propia zona náhuatl de allá. No corresponden. O sea, de la forma de escribir realmente con dibujitos de nosotros no sabemos nada. Ni siquiera sabemos si haya existido. Yo creo que no, porque de haber existido, algo nos habría quedado, alguna evidencia tendríamos. Yo creo que simplemente no se hacía. Pero bueno, por ejemplo, como para la cuestión del uso calendárico en lenguas que no tenían un sistema gráfico como tal, los mayas sí tenían un sistema gráfico. O sea, las cosas que están ahí no representan realmente los dibujitos que tienen en los glifos, sino que están representando sonidos de habla. O sea, están escribiendo realmente. Eso no lo tenían ni los nahuas del centro, como No se oye.
habido, no una calaverita con huesos cruzados a la botella de veneno. Te perdimos, Carlos. Hoy permítanme, ¿se me escucha? Sí. 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 Vale, perdón. Entonces, no tenemos un sistema por el estilo. Y lo que se puede hacer, lo que hacen estos grupos que te tratan de enseñar con, por ejemplo, que te dicen, si para el centro de México era Zipactli, entonces para nosotros tiene que ser Zipacti, ¿sí? Si para la cuenta calendárica del centro de México era Cali, para nosotros tiene que ser Gal. No es realmente un sistema de escritura propiamente dicho del pueblo náhuatl del Salvador, sino que simplemente es copiar el de otro. Y no le veo yo realmente ninguna utilidad, tampoco le tengo ninguna objeción, cada quien hace lo que desea con su tiempo, pero no es legítimo. Ahora bien, si le están diciendo a la gente que eso es real y que eso es la forma de escritura que tenían nuestros antepasados y etcétera, es una estafa. Si es un sistema gráfico que me inventé yo para pasar mi tiempo, pues qué bien. Pero tenemos que tener en cuenta que no hay ningún tipo de evidencia de que eso haya existido. Y en caso de que haya existido, no tenemos forma de saber cómo era. Así que si una persona está enseñando interpretación glífica en náhuatl, pues tiene que decir que se lo inventó o está estafando. Y pues bienvenido sea si se lo inventaron, ¿no? Hasta yo quiero aprenderlo también. Pero no si están diciéndole a la gente que esa es la forma original de escritura porque no la había, hasta donde sabemos. O sea, como por ejemplo cuando vemos que un edificio tiene el escudo del país, sabemos que es un edificio público, pero no está descrito ahí, este es un edificio público. La logografía no es escritura. Porque no es realmente la representación de ideas orales abstractas, es la representación de símbolos visuales. O sea, si veo una enorme cruz roja sobre fondo blanco, ya sé a quién pertenece esa institución, pero no leí que ahí dijera Cruz Roja. Y si lo ponen en otro idioma, aunque diga Cruz Roja, yo no lo entiendo, sino que lo que entiendo es el simbolito. Eso no es escritura. Entonces, la forma logográfica no es realmente como tal un sistema desarrollado porque no son ideas abstractas con recursividad. Recursividad significa que puedo hacer lo que sea. O sea, que con los elementos que tengo limitados, puedo decir absolutamente lo que sea y tengo infinidad de posibilidades. Con un sistema logográfico no tengo infinidad de posibilidades, hasta que no generan una gramática. O sea, eso es totalmente diferente. Aquí en el caso que nos atañe, que es la lengua náhuatl, las formaciones logográficas no son propias. Y si queremos que lo sean, pues seamos sinceros y digamos, yo propongo que lo sean, y me traje esta de los mixtecos o de los mexicas, y la estoy adaptando al náhuatl del Salvador. Ojalá que no haya pasado, que estén diciendo que es realmente una cuestión autóctona. No sé si hay alguna otra pregunta. Realmente no, o sea, no recuerdo que dijeran así. Solamente vimos un tema en donde hablaba de la representación, o sea, usando como iconografía, algo así. Vale, a lo mejor y me di colorón, yo sí he escuchado que andan diciendo que esa es la forma original, pero a lo mejor ni siquiera son las mismas personas. Sí, la iconografía sí que existió, y
no hay tanta acerca de los pueblos nahuas, pero sí hay registro arqueológico sobre los pueblos que estuvieron antes de la llegada de los nahuas a El Salvador, sobre todo en registro de petrograbado. Sí hay un poco de esto, por ejemplo, la representación del jaguar sonriente, que es una de las vertientes que tiene el Tlaloc, en su forma original tolteca. Es una de las, no sabemos ahorita hasta el momento qué significaba, pero estaba por todos lados. Es como que en el futuro encuentren el logo de la Cruz Roja por todos lados, nadie sabe qué significa, pero sabe que algo importante significaba porque lo ponían por doquier, ¿sí? Entonces, algo por el estilo está. Sí hay iconografía hasta el momento identificada, pero habría que ver a qué cultura perteneció, etcétera, etcétera. Y los nahuas no tienen gran cosa. Donde sí es muy posible que hubiera habido es en los tejidos, pero ya que estamos viendo que el náhuatl no se extinga, los tejidos sí ya perdieron en su gran mayoría. De hecho, que yo sepa, no hay todavía producción de tejidos que tengan continuidad histórica con las poblaciones nahuas. Entonces, en los tejidos es donde muchas de las culturas que no tenían un sistema gráfico como tal guardaban información iconográfica. Entonces, sería de ver si existen todavía refajos que tengan más de 140 años. Y si los existiera, pues habría que ver qué tienen escrito, porque normalmente ahí era donde se guardaba. Pero bueno, escrito entre comillas también, ¿eh? Porque como les digo, es iconografía, no es texto como tal. ¿Alguna otra pregunta? Al inicio usted habló de, solo una última pregunta. Al inicio usted habló sobre las lenguas mayas. Entonces, de Centroamérica, perdón, de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, México, o sea, es que como no sé, ¿verdad? Lo que existía era variedad de lenguas. Ok. Uh-huh. Vale. Para comenzar, estamos en un territorio grandote que se llama Mesoamérica, que va desde la mitad de México hasta la mitad de Centroamérica. Ese pedazo se parece muchísimo entre él y no se parece mucho a los que tiene a la par. Y somos un área lingüística, ¿no? Y en esta área lingüística, hagamos de caso que es un gran mesón. En este gran mesón viven 3 familias y un montón de gente que no pertenece a una familia como tal, ¿no? Pero las mayores familias son los nahuas, los mayas y los otomangues, ¿sí? Ahí que está, por ejemplo, el pueblo purépecha, que no pertenece a ninguno de los 3 y que tiene como 200,000 hablantes y algo así que estamos hablando de que cada uno de estos tiene millones de las 3 grandes familias. Los otomangues, que manejan un montonazo de territorio, un montonazo de lenguas y un montonazo de gente en México. Los nahuas, que lo mismo, muchísima gente y todo, y un puntito de población nahuablante que está fuera de México, que somos nosotros, que estamos hasta allá en el sur, que no sé qué estamos haciendo tan en el sur, pero somos los nahuas, y la tercera gran familia son los mayas. Estas 3 familias no tienen nada que ver entre ellas, no tienen un origen común, no se sabe cómo es que llegamos a compartir este territorio. Lo único que sabemos es que los nahuas somos los últimos en llegar. Que al principio estaban los otomangues y los mayas ahí, y que después llegamos los nahuas y dijimos, ahora somos la tercera gran familia. De estos, las lenguas mayas sí tenían antes de la colonia sí tenían una forma de escritura como tal. Son las únicas. De ahí las otras 2 familias, los nahuas, que somos nosotros y todos los primos mexicanos, los nahuas y los otomangues, no teníamos como tal un sistema gráfico, sino que copiábamos lo que podíamos de ellos, pero sin haber llegado todavía a un sistema así de complejo. Lo que pasa es que aún este sistema de escritura que tenían los mayas, pues con la colonia cayó en desuso. Y si ahora lo conocemos, no es porque se haya mantenido en la comunidad,
es porque desde la academia se redescubrió, entre comillas, o sea, se redescifró. Pasaron siglos sin que nadie supiera qué decían las piedras, hasta que pues llegaron personas muy estudiosas y lograron sacar esto. Pero son ellos, o sea, Península de Yucatán, o sea, sur de México, el sur de México y Guatemala y un pedazo de Honduras, esos son los territorios de los pueblos mayas. En cambio, nosotros, pues, nos compartimos con los otomangues el centro de México y el puntito que es Cuscatán, el puntito que es El Salvador, que llegó a quedar hasta allá en Centroamérica, que somos nosotros. Entonces, nosotros pertenecemos a la familia de los nahuas. ¿Que somos los vecinos de los mayas? Pues los vecinos, los muy queridos vecinos, pero no tenemos filiación genética ni lingüística, o sea, es otra cosa. O sea, el náhuatl es tan diferente de las lenguas mayas como lo es del español. O sea, tan diferentes como son el portugués del chino, somos las lenguas nahuas de las lenguas mayas. Si ya tenemos cosas que se parecen es porque hemos pasado muchísimo tiempo juntos, pero esas son nuestras 3 grandes familias en Mesoamérica, para decirlo así rápido. Entonces, pues, cada vez que nos digan de cualquier pueblo o lengua que encontremos en Mesoamérica, lo más probable es que lo podamos encuadrar en una de estas 3 grandes familias. O si no, en un cuarto grupo que es como la miscelánea, que es donde están todos los que no pertenecen a estos 3 grupos, que harían un cuarto grupo también igual grande, pero donde estarían purépechas, mijes, zoques, etcétera. O sea, las lenguas mesoamericanas que no pertenecen a estas 3 familias, pero esas serían en general. No sé si ayudo con esa respuesta. A mí me surgieron un par de preguntas a raíz de tu respuesta. La primera es, o sea, por lo que estoy entendiendo, entonces, como los nahuas de El Salvador, bueno, creo que lo dijiste, son como primos de los que están como en México. Sí, de hecho, primos muy cercanos, porque hay lenguas del sur de México que son bastante parecidas, aunque no inteligibles, pero son bastante parecidas al náhuatl de El Salvador. Ok, y bueno, creo que no se tiene ni siquiera como una pista o alguna hipótesis. ¿Cómo es que, o sea, estamos tan lejos, pues? Eso me llama bastante la atención. Pues yo creo que no se necesita realmente una hipótesis, porque no se necesita una razón para que una población esté así de lejos. O sea, bueno, nos vemos, Roto, un gusto. Nos vemos en la otra sesión. No se necesita una razón realmente para que una comunidad lingüística esté tan lejos, ¿eh? O sea, si se dan cuenta, los rumanos están bien lejos de Roma y son hablantes de una lengua latina. Y en la propia Huasteca de México, que es una región bastante al norte del Golfo de México, hay una población que se llama Tenec, que son mayas. ¿Qué están haciendo tan al norte? Lo mismo que nosotros acá. O sea, hay una comunidad catalana en una isla italiana que se llama Cerdeña, y Alguer se llama el pueblo, que es una isla catalana ahí. Hay un pueblo Kickapoo, que son pueblos algonquinos, o sea, nativoamericanos de Canadá y del norte de Estados Unidos, que están en Nuevo León, en México. O sea, siempre hay algo así, siempre hay una comunidad que está súper lejos. Hay también una comunidad de salvadoreños en Milán, bien grande. O sea, la gente migra todo el tiempo, así que este tipo de fenómenos no es nada. O sea, hay un barrio chino en Los Ángeles y uno vietnamita en Miami. O sea, estas cosas así son. O sea, la migración es indetenible y es una parte natural del ser humano y ya. Entonces, cuando llegaron los españoles, los nahuas del Salvador llevaban como 200 años de estar ahí nada más, o sea, recién llegaditos también. Y los del centro de México llevaban unos 400 o 500, o sea, también estaban recién llegaditos ahí. Ya, y una pregunta, ahora que estás hablando de todo eso de las migraciones y todo, en Centroamérica, entonces, no es que no quiera hablar de los grupos indígenas mexicanos, pero, por ejemplo, en Centroamérica,
Me recuerdo que tú dijiste que eran los náhuatl, los lenca, en las clases de Semana Santa, y los, no sé, caca, no sé qué, algo así dijiste. Entonces, de esos tres, cacahuiras, algo así, no me acuerdo. Déjame buscar en el cuaderno. Por aquí lo debo de tener. Sí, a ver, ya vamos a platicar acerca de eso también. Ajá. Pero de esos no tenemos, o sea, que, por ejemplo, los lencas y los náhuatl, nada que ver, entonces tampoco. Nada. Ya, ok. No, nada. Sí, como estás diciendo que no de hecho, tenemos los nada. lencas Yo tampoco. pensé que teníamos algo que ver con los mayas, yo estaba bien equivocada. No, con los mayas para nada. De hecho, este territorio de El Salvador probablemente nunca tuvo población maya. Es muy posible que la población que los nahuas desplazaron al llegar a fundar Cuscatán, probablemente haya desplazado a población lenca mayanizada. Es que vaya, vamos a tomar también una cosa. Muchas veces, a lo mejor y si nos hacen una prueba genética, sí tenemos que ver con los mayas, pero lingüísticamente no. Por ejemplo, lingüísticamente estamos hablando una lengua latina, pero italianos no somos, pero es una lengua hija de Roma. ¿Qué fue lo que pasó? No significa que la población se haya mestizado o blanquizado, significa que migró de lengua. Muchas veces esto pasa. Eh, Se hace una prueba genética, por ejemplo, de la población Tenec, que son los mayas de la Huasteca. Te dicen que de mayas no tienen nada, pero la lengua es maya, ¿sí? Entonces, hay mucho que ver ahí. Yo únicamente estoy hablando desde el punto de vista lingüístico. No tenemos nada que ver con los mayas a nivel lingüístico, porque son lenguas que no están emparentadas en absolutamente nada, no tienen ni siquiera punto en común. Luego existe la cuestión del área cultural, pero eso son las cosas que se comparten después de haber estado conviviendo mucho tiempo, no por un origen común, ¿no? Entonces, por ejemplo, dándoles un ejemplo, existe un lugar que se llama La Mosquitia, en la frontera entre Nicaragua y Honduras. Yo estuve ahí, pasé mucho tiempo, y la población es fenotípicamente afrodescendiente, o sea, la población es negra. Pero los negros dentro de esta comunidad son los que hablan inglés, son los que hablan un criollo del inglés muy parecido al jamaiquino. Entonces ellos, como hablan una lengua indígena, te dicen, yo soy indígena, hago música indígena, tengo mi organización territorial indígena, manejo mi territorio indígena, mi lengua, etcétera, etcétera, yo soy indígena, pero si me di 2 metros y sos negro, soy indígena. O sea, lo que hubo fue una migración lingüística, o sea, se cambiaron de lengua. Eso también pasa muchísimas veces. Entonces es muy probable que varias poblaciones de El Salvador haya sido una migración maya que luego abandonó su lengua maya y tomó el náhuatl, o viceversa. Hay también poblaciones nahuas que llegaron a Guatemala, pero que cuando llegaron ahí abandonaron sus lenguas nahuas mexicanas y decidieron ponerse a hablar cachiquel y quiché. ¿Sí? Buenas noches, Eric. Entonces decidieron hablar cachiquel y quiché. Entonces, esto pasa todo el tiempo también. Y cuando pasa esto de que comenzamos, de que estas lenguas comenzaron perdón, de que estas personas comienzan a hablar cachiquel y quiché, pasan a llamarse que son personas cachiqueles y quichés, desde el punto de vista lingüístico, ¿sí? Entonces, es posible que sí haya relación genética, no lo sé, yo no soy genetista, pero lo que sí puedo asegurar es que no hay relación lingüística. De acuerdo, gracias, Carlos. Y con respecto a los pueblos actuales, o sea, acordémonos que también aquí tiene una cuestión social y política preeminente, porque yo puedo decir que Santo Domingo Guzmán es un pueblo indígena porque tienen la organización territorial, tienen la lengua, tienen la producción cultural, etcétera, etcétera, tienen la producción agrícola todavía de la manera. Yo puedo decir que son indígenas, pero si ellos dicen que no, es que no. ¿Sí? Porque un pueblo indígena en realidad es un pueblo que tiene una cultura en resistencia y contraposición a la cultura hegemónica del Estado. Entonces, si yo no estoy en contraposición con eso, si yo no estoy en contraposición con la lengua del Estado y con la cultura del Estado, no soy una población indígena. Por eso es que un chino no es indígena en China y un francés no es indígena en Francia, pero un salvadoreño sí puede ser indígena en El Salvador.
sea, lo que tiene que ver es la contraposición cultural, qué tanto estoy resistiendo culturalmente. Entonces, si la población no se identifica como indígena, es que no lo es. Entonces, tenemos actualmente en El Salvador, hay entre 3 y 4 grupos culturales indígenas. Los nahuas de El Salvador, que somos los que vamos a ver ahorita en todo este curso y de los cuales estamos hablando, y a cuya lengua le vamos a dedicar este curso. Los lencas del norte, que es la misma lengua que se habló en Honduras. Lenca del sur, que pues es el área oriental de El Salvador en su generalidad, y el departamento de Morazán, que tiene la población cacaupera, del municipio de Cacaupera. Lo de Cacahuir es una confusión histórica, porque Huirrán significa cerro en lengua lenca, entonces Cacao-Huirrán significa el cerro del cacao, que es exactamente, creo que es lo mismo que Cacaupera. Y esta población también tiene su lengua por el momento durmiente, pero se puede recuperar de la misma manera que se recuperó el lenca del norte y que puede probablemente recuperarse el lenca del sur. El cacaupera va a tardar un poquito más porque hay menos recursos, pero también se puede. Esos serían los 4 pueblos actuales, ¿sí? Los 2 lencas, el nahua y el cacaupera. Antiguamente existieron más, muy probablemente muchos que se extinguieron y ni lo sabemos. Pero, de hecho, algunos, como por ejemplo en la zona de Metapán, hay registros de que existió el pueblo Alajuilac, del cual solamente tenemos esa cita y ese nombre, nada más. No sabemos nada más de ese grupo humano. Entonces es muy difícil como mapear y solamente decir, ya está, ¿no? O sea, son estos, o estos estuvieron históricamente. Muy difícil también es saber, la gente que construyó, por ejemplo, las ruinas de San Andrés, no sabemos qué lengua hablaban, solamente sabemos que no era náhuatl, que era antes de los náhuatl, pero probablemente hablaban una lengua emparentada con los mayas o una lengua emparentada con los lencas. También el hecho de que la arquitectura sea una forma no nos puede decir gran cosa, porque es como si había una cosa que se llamaba, creo que estructuralismo en la arqueología antigua, que era de crear, si encontramos restos materiales como por ejemplo un tipo de vasijas con un tipo de cocido específico, entonces en todo el lugar donde encontremos ese estilo de vasijas le vamos a llamar la cultura de las vasijas del barro cocido, ¿sí? Por ejemplo, existe la cultura del vaso campaniforme, que como tenían esa forma de vasos, se cree que todas estas personas compartían una cultura común. No es necesariamente así. Cuando en el futuro hagan excavaciones en el centro de San Salvador, van a encontrar un Starbucks y van a decir que pertenecíamos a la cultura del Starbucks. ¿Sí? Entonces, medir los pueblos es algo súper difícil y en mi caso, por ser quien soy, a lo que me dedico, utilizo la lengua para medir los pueblos. No es la única forma, pero es la que pienso que es la mejor para utilizar durante este curso porque es de lengua y pues la clasificación lingüística nos puede servir, pero no es verdad absoluta. ¿Nos quedamos hasta por acá? Sí, de acuerdo. Gracias. De acuerdo. Gracias, Carlos. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar. Vamos a seguir también con esta dinámica en la siguiente. En la siguiente sí vamos a meternos ya más contenido. Pero también vamos a estar así como en entrevista, respondiendo preguntas, ¿sí? De acuerdo. Gracias, Carlos. Buenas noches. Nos veremos el siguiente jueves a la misma hora, ¿verdad? Ok. Vale. Y ahí estoy resolviendo lo otro. Perfectísimo. Así que ahí te aviso. Gracias. Buenas noches, Vale. gracias. Perfectísimo, entonces. Buenas noches.